Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están sumergidos en estas enseñanzas, en este libro y en cada capítulo del libro de los Hechos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 4 de este hermoso libro. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál será el contenido? Aquí aparece cada contenido que estaremos hablando, el cual hablaremos acerca del arresto de Pedro y Juan. Segundo, hablaremos también el interrogatorio que estos dos discípulos de Jesús tuvieron ante el Sanedrín y ante todas las autoridades de aquella época. También hablaremos acerca de la valentía que ellos tuvieron frente a las amenazas que los líderes, los grandes líderes, las grandes autoridades y aún religiosas y también legislativas le hicieron a Pedro y a Juan. Vamos también a hablar acerca de lo que sucedió, lo que hicieron, cómo oraron, en qué dirección oraron, qué pidieron, qué dijeron, cuáles fueron sus palabras ante nuestro buen Dios para sobrellevar toda esta situación que estaban viviendo en este cuarto capítulo que ya estamos leyendo. Como tema final vamos a estar hablando acerca de la comunidad unida en gracia, cómo el Espíritu Santo y aún las adversidades que estuvieron pasando trajeron a los cristianos de aquella época y aún continúa también obrando el Espíritu Santo para traer una unidad en todas las cosas en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén. Así que vamos a pasar a los primeros versículos, a la primera enseñanza que tú vas a encontrar desde el versículo 1 al versículo 4, que es lo que vamos a estar leyendo. Allí en estos versículos, ¿verdad? En estos capítulos, lo que tú vas a encontrar es acerca de lo que dice, lo que habla y nos enseña el capítulo 4. Así que junto con tu Biblia, con tu lápiz y con una agenda, si así lo requieres, para que puedas ir anotando, tomando apuntes y también estas enseñanzas puedas utilizarlas para tu beneficio, para tu crecimiento, para tu madurez y también puedes utilizarla para darlas y enseñarlas con otras personas. Amén. Así que dice de la siguiente forma el capítulo 4. Desde el 1 hasta el 4 entonces leemos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Mira qué importante, qué interesante y qué hermosa enseñanza. Solo en estos 4 versículos es lo que tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a 2 discípulos de Jesús que habían sanado a un paralítico que había estado por 40 años, había nacido de esta forma, él había vivido toda su vida en esta condición, pero Pedro y Juan tuvieron misericordia de él y además fueron movidos por el Espíritu Santo para poder traer una sanidad física sobre este hombre. Por lo tanto, cuando las personas, los demás, sobre todo los religiosos y las autoridades de aquella época, vieron lo que estos dos habían hecho, comenzaron a cuestionarlos, comenzaron a imponerse ante esto que habían realizado Pedro y Juan. Entonces, vemos que los arrestan y que los llevan a la cárcel. Eso es lo que nos muestran estos versículos, ¿verdad? Los llevaron a la cárcel porque ya era tarde y no pudieron traer un juicio ante ellos porque no estaban las demás autoridades para poder llegar a un consenso de lo que iban a hacer. Ellos estaban totalmente descontrolados, las autoridades religiosas, porque querían impedir que ellos continuaran haciendo esto y continuaran haciendo estos milagros, continuaran predicando, enseñando, anunciando sobre quién era Jesús. Porque además, como vemos allí, 5,000 varones
creyeron en lo que Pedro y Juan hablaban, lo que Pedro y Juan enseñaban. Ellos creyeron en Jesucristo a través de la enseñanza de estos discípulos, y no solo de las enseñanzas, sino también en las maravillas que el Señor hacía a través de ellos. Entonces, estas autoridades estaban resentidos, tenían en ellos, se levanta la envidia, ¿verdad? Se levanta todo lo que es en el corazón de ellos, todo lo que es el rechazo por el Señor, porque ve a otros que además de anunciar al verdadero Cristo, al único Rey, además de esto, se están sintiendo envidia porque más adelante vamos a ver realmente quién era Pedro y Juan. Entonces, fueron puestos en la cárcel hasta el día siguiente, ya que el arresto ocurrió al anochecer y era tarde para un juicio, como decía recién. Vamos entonces a pasar al versículo, desde el versículo 5 al versículo 12. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, o sea, de la máxima autoridad de los que eran judíos en aquel tiempo. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira qué hermoso lo que anuncia, lo que dice, y con tanta convicción les muestra Pedro ante estas autoridades. Fíjate que dice allí que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú eres una persona llena del Espíritu Santo, a pesar de las personas que tú tengas enfrente, a quien tú tengas que enfrentarte, dependiendo cualquier sea el rango eclesiástico, gubernamental o lo que sea una autoridad puesta delante de ti, Pedro, que estaba lleno del Espíritu, él nunca menospreció la autoridad que tenía enfrente, no le faltó el respeto, no se puso por sobre ellos, no vino delante de ellos con un corazón altivo, sino más bien él respetándolos, él con viendo, ¿verdad?, quiénes eran, no los menospreció, sino que los puso en su lugar de autoridad y se puso enfrente de ellos, como dije recién, sin faltarles respeto. Por eso que dice, dice allí el versículo, gobernantes del pueblo, dice el versículo 8. Entonces tú te vas a dar cuenta que cuando tú eres lleno del Espíritu, tú respetas a la autoridad que tiene enfrente, aún incluso cuando la autoridad no está actuando de forma justa, cuando no está actuando con un corazón sincero, con un corazón limpio. Pedro jamás le faltó el respeto, sino que con mucho respeto, vuelvo a decir, él se enfrentó a ellos no con una forma desafiante, sino diciéndole las cosas que habían visto, que había sido este paralítico, había sido sanado. Entonces, esa es la forma que actúan los hijos del Señor cuando estamos dirigidos también por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les anunciaba Pedro? No solo en este capítulo, en este versículo, sino que también en los capítulos anteriores tú te vas a dar cuenta que él se presentaba no solo a las autoridades, sino también a todo el pueblo judío, que él se presentaba y les decía: siempre
el error que habían cometido, que habían matado a Jesús erróneamente, que no habían creído quién era Jesús, que no pudieron discernir y entender las profecías pasadas por los profetas y los libros antiguos, no pudieron discernir ni aceptar quién era Jesús. Pero Pedro no lo hacía, nunca lo hacía con una intención de burlarse de ellos, nunca lo hizo con una intención de ponerse como en una mejor posición de ellos, sino que él siempre lo hizo con la intención de que pudieran ser descubierto su entendimiento y pudieran aceptar verdaderamente que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Por eso que él le dice, Jesús es el único Salvador. No hay otro nombre, no hay otra autoridad, no hay otro gobierno, no hay otra religión, no hay otra creencia que pueda salvarlos. No hay otra forma en la que el ser humano pueda encontrar la salvación, sino que en el único nombre que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante cómo a pesar de la situación que Pedro estaban viviendo, que estaban presos, que tenían que enfrentarse a las autoridades, él aún en ese momento recibió palabra, recibió una revelación para poder entregar a otros, y a pesar de la dificultad que estaba viviendo, con un espíritu valeroso, él continuó llevando su ministerio a cabo, llevando la enseñanza de Cristo, y quien era nuestro Señor. Entonces, muchas veces vamos a encontrarnos con esta situación los cristianos. Muchas veces nos vamos a encontrar de que vas a querer cumplir tu llamado, vas a querer anunciar la palabra, vas a querer hablar de Cristo a otros, o incluso a las autoridades o diversas personas que el Espíritu te lleve a poder predicar de quién es Jesús, te vas a encontrar con esta oposición. Quizás muchas veces en tu alrededor, en tu familia, tus amistades o incluso tu propia iglesia pueden cuestionar lo que tú estás haciendo, pueden cuestionar cómo te usa el Señor, cómo tú quieres aprender más del Señor. No solo para anunciar el Señor vas a tener oposición, sino también cuando tú quieres ir más profundamente en las Escrituras, cuando tú quieres ir más profundamente en el conocimiento de Cristo. Entonces, es la enseñanza que nos da a nosotros en la actualidad, en la que vamos a tener, en la que vamos a pasar, pero que es de gran importancia que nosotros podamos cumplir la labor que se nos ha encomendado, que es anunciar las virtudes de nuestro amado Señor. Así que, bueno, vamos a continuar con los siguientes versículos, desde el versículo 13 al versículo 22. Dice de la siguiente forma: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Luego de todas estas acusaciones, luego de que todo esto estaba en contra del pronóstico que ellos estaban haciendo, fíjate que estas autoridades no pudieron negar lo que había hecho Pedro y Juan,
porque estaba a la vista de todo el pueblo. Y aunque ellos estaban en oposición de que Pedro y Juan estaban haciendo, aunque estaba esta oposición, había otro grupo, había otras personas que sí alababan al Señor por las obras de Pedro y de Juan. Entonces, te vas a encontrar que al hacerlo, como decía recién, siempre vas a tener un grupo que no te apoya, que no cree como el Señor te usa, que no cree que el Espíritu Santo está en ti, que el Señor te habla, que tú eres levantado por el Espíritu Santo. Va a haber un grupo que va a estar en oposición, pero también va a haber otro grupo en el cual va a alabar al Señor por las obras que el Señor ha hecho a través de tu vida. Va a alabar y glorificar el nombre de Dios por lo que Dios hace a través de tu vida. Entonces, los líderes se asombraron de la audacia de Pedro y Juan, reconociendo su conexión con Jesús. Ellos quedaron maravillados y definitivamente no podían negarlo, porque además habían otros que sí estaban a favor de lo que ellos habían hecho y alababan el nombre del Señor. Entonces, mira qué importante también, porque dice allí los versículos que Pedro y Juan eran personas común y corriente. Ellos no tenían grandes estudios teológicos. Pedro y Juan no tuvieron un gran sacerdote que les enseñaran como Gamaliel, por ejemplo, los grandes maestros de aquella época. Ellos no tuvieron esa relación con esos grandes maestros, ni mucho menos grandes estudios bíblicos, pero allí vemos como dice que estaban llenos del Espíritu, y el Espíritu siempre te va a dar para hablar con claridad, con poder, con autoridad, con elocuencia. El Espíritu del Señor te va a dar gracia para cuando tú quieras venir, y con un corazón no solamente dispuesto, sino con un corazón correcto. Porque cuando tú quieres proclamar de Jesús, enseñar de Jesús, hablar de Jesús, o quieres aprender de Jesús, quieres acercarte más al Señor, cuando tú quieres profundizar en las Escrituras, cuando tú quieres conocer más del Señor, no solamente vas a tener oposición, sino que es importante cuál es la intención de tu corazón. Si tú quieres hacerlo para que vean cuál palabras hermosas pueden salir de tu boca, cuántas enseñanzas, lo que tú puedes hacer, o quieres que la gente, las personas te miren y te vean y digan que eres espiritual. Cuando tú tienes un corazón incorrecto, entonces es un corazón que no está yendo a la verdad, no está yendo al propósito verdadero, que es exaltar el nombre del Señor Jesucristo, porque mira como Pedro les decía, no hay otro nombre que Jesucristo. Ustedes rechazaron, y todo el tiempo era el nombre de nuestro Señor glorificado a través de las obras que ellos hacían. Entonces, estas autoridades lo que decidieron es amenazarlos. Mira qué tremendo, amenazarlos para que no hablaran. Le impusieron, los presionaron para que no continuaran enseñando de Jesús, para que no siguieran proclamando lo que debían cumplir su ministerio, ¿verdad? De seguir proclamando las verdades de nuestro Señor. Entonces, luego de todo esto, que no pudieron, Pedro y Juan les dicen, ¿qué creen ustedes que es más justo delante del Señor? ¿Obedecer a los seres humanos? ¿Obedecer a las máximas autoridades? ¿Obedecer a nuestro Dios Todopoderoso? Aquí tenéis que hacer, es un hilo muy fino en el cual puede guiarte y hacerte caer en rebeldía. Porque si bien la ley de Dios, la palabra del Señor y lo que Dios nos envía a hacer es lo máximo, lo que nosotros debemos obedecer antes que las leyes naturales, antes que las leyes y las autoridades terrenales, siempre por sobre todas las cosas está Dios. Pero es un hilo muy fino, porque tú puedes querer obedecer a Dios, pero a la misma vez caer
en una difamación, ¿verdad? En un menosprecio de la autoridad. Y vemos como Pedro fue muy respetuoso, fue ordenado. Ellos presentaron el evangelio en las autoridades y lamentablemente, como las autoridades tenían un corazón envidioso, un corazón egocéntrico, un corazón que solo querían el autoritarismo de ellos, entonces tenían un corazón erróneo. Y esto pudo discernirlo Pedro y Juan, por lo tanto les decían que ellos debían primeramente obedecer lo que el Señor les estaba enviando a hacer, lo que el Señor quería hacerlo. Pero siempre aquel que quiere obedecer a Dios siempre trabaja ordenadamente, trabaja humildemente, también incluso aún tratando de someterse lo máximo posible a lo que son las autoridades terrenales. Esto, cualquier tipo de autoridades, ya sea en la iglesia, ya sea las gubernamentales, autoridades que estén delegadas en cualquier ámbito y de cualquier rango. Entonces eso es importante porque allí tú entiendes, también el Señor te da palabra para poder confirmarles aquello de lo que tú estás haciendo proviene de parte del Señor. Amén. Entonces, continuamos leyendo desde el versículo 23 hasta el versículo 31. Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, los otros cristianos, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, luego que salieron de la cárcel, Pedro y Juan se dirigieron hacia donde estaban los otros cristianos. Se dirigieron a sus compañeros de batalla, a sus compañeros de milicia, no para contarles el chisme o para alardear y enaltecerse ante los otros cristianos de las cosas que ellos habían vivido y cómo el Señor les había usado. No fueron para alardear lo que habían vivido, sino que fueron para que juntos pudieran glorificar el nombre del Señor, para que juntos pudieran reconocer la autoridad que tiene Dios por sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Fueron para buscar a los cristianos, para tener una oración en conjunto. Y es hermoso porque cuando tú te reúnes con otros cristianos para orar, dice la palabra, en una misma dirección, por un mismo propósito, cuando se ponen de acuerdo para orar por una misma cosa, es una tremenda bendición que existe y podemos también verlo aquí como la palabra del Señor dice que fueron llenos del Espíritu Santo, que el lugar tembló fuertemente donde estaban reunidos. Ahora, ¿por qué oraron? ¿En qué dirección oraron? A veces decimos, ¿qué pido al Señor? ¿Qué es lo que le agradezco? No sé en qué dirección orar, no sé qué pedirle al Señor, no sé cómo hacer. O a veces pedimos mal, como dice el libro de Santiago, para gastar en nuestros propios asuntos, en nuestras propias conveniencias, y oramos mal, por eso a veces no recibimos nada. Entonces, ellos oraron juntos, todos en una misma dirección. Primeramente, glorificando a Dios por lo que había hecho, reconociendo la autoridad
máxima, soberana de nuestro buen Dios. Y también oraron para pedir valentía. ¿Para qué? ¿Valentía para qué? Para enfrentar a cualquier persona y poder rebatir y debatir lo que se esté diciendo. No. Ellos oraron correctamente para que Dios les diese valentía para predicar con denuedo, para predicar con autoridad, para predicar con poder de lo alto, para predicar y que las personas puedan recibir a Cristo, para que los velos fueran rasgados, para que la palabra del Señor pueda traer bendición y otros puedan creer en Jesús, puedan ser sanados por Jesús. Entonces, no para que ellos fueran enaltecidos, sino para que el nombre de Cristo pueda ser levantado, para que la bandera de nuestro Señor eh, pueda ser movida y enaltecida en los corazones y en la vida de las personas. Entonces, con respuesta a esas oraciones, respuesta a esa unificación en la oración, hubo un gran temblor y fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo, porque recordemos los capítulos anteriores, como ya ellos habían recibido la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pero también te vas a encontrar que en el libro de Juan, allí cuando Jesús resucitó y estuvo los 40 días, te vas a encontrar que Jesús sopló, dice la palabra, sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, que fue la primera llenura. Luego, Hechos capítulo 2, fue una llenura completa, todos los que estaban allí. Y vemos también cómo constantemente ellos están siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, es también importante un renuevo, una constancia todo el tiempo de la llenura del Espíritu Santo, y que nos va a llevar, además de esa llenura, esa comunión, esa cercanía con el Espíritu Santo, nos va a llevar a poder orar de una forma correcta, con un corazón correcto. Amén. Así que vamos entonces a continuar y pasar a los versículos desde el 32 hasta el 37, que dice de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué vemos aquí? Una unidad radical, un despego de las cosas materiales, un soporte mutuo y una preocupación del uno con los otros. Vemos una unificación en la parte no solamente espiritual, en cuanto oraron en una misma dirección, en una misma forma, en un mismo sentir, sino que también esta unidad es tan grande la que produce el Espíritu Santo, que te hace preocuparte del otro, te hace que despegarte de las cosas materiales, a tal nivel como, por ejemplo, aquí lo vemos con Bernabé, que Bernabé tenía una propiedad, la vendió y tomó todos esos recursos que extrajo, ¿verdad?, de esta venta, y las puso a los pies, en las manos de las autoridades de aquel tiempo. Entonces, aquí vemos una unidad incluso en la parte económica, en las cosas materiales, a tal nivel que había una confianza que produce el Espíritu Santo, una confianza, una unidad, una preocupación,
un estar, ¿verdad? Preocupado del otro. Dice que nadie tenía necesidades. Entonces, era a tal nivel, incluso también en la actualidad, es a tal nivel el despego que te produce el Espíritu Santo por las cosas materiales, por lo que tú hayas logrado, por lo que tú hayas obtenido, que te hace ponerla en beneficio del otro. Beneficiar también al otro con lo que tú tienes. Eso produce el Espíritu Santo. Te quita de tu corazón el egoísmo, te quita esa autosuficiencia, te quita esa preocupación absoluta solamente de tu bienestar. El Espíritu Santo siempre va a traer unidad entre el uno con el otro, va a traer esa necesidad de estar en conjunto con el otro. Va a estar, el Espíritu Santo siempre va a estar constantemente trayendo unidad los unos con los otros. Entonces, muchas veces se pregunta, se cuestiona, se apunta, se juzga el tema de los diezmos, que es un tema totalmente controversial en la actualidad, dentro y fuera de la iglesia. El diezmo es solo del Antiguo Testamento, también debemos practicar los cristianos. El diezmo es el 10%, tengo que dar más, tengo que dar menos, a quién tengo que entregarle los dineros, con quién tengo que llevar los dineros, qué tienen que hacer con los dineros las autoridades de la iglesia. Todos estos temas controversiales que el día de hoy vivimos, acerca del diezmo, de las ofrendas, de los aportes, de las donaciones. Mira cómo lo hizo Bernabé. Ahora no estoy diciendo que vayas y vendas tu auto, tu casa, tus propiedades, todo lo que tú hayas adquirido. Lo que estamos viendo, lo que la palabra nos enseña, lo que vivieron los primeros cristianos, es lo que ellos hicieron movidos por el Espíritu de Dios. No se rigieron por una ley, no se rigieron por un 10%, no se rigieron por un porcentaje, no se rigieron por lo que se estaba acostumbrado a hacer. Ellos simplemente dieron con un corazón alegre, dieron todo lo que tenían. Entonces, cuando cuestionamos, juzgamos o nos preguntamos si debemos diezmar o no debemos diezmar, y como decimos siempre que tenemos que mirar el Nuevo Testamento, aquí vemos que ellos comenzaron a vender todas sus propiedades. Como vuelvo a repetir, no es para que tú vayas y compres, vayas y vendas, perdón, sino es para que podamos tener una idea de lo que hacían los primeros cristianos. ¿A quiénes le llevaban? A las personas, a las autoridades que estaban en aquel tiempo, que a través de ellos recibían la enseñanza de Jesús, a través de ellos recibían lo que es la bendición en la palabra, la oración, la guianza. A ellos era quien les llevaba los dineros y los recursos. ¿Qué se debe hacer con esos recursos? Primeramente, ver el bienestar de toda la congregación, de todo el cuerpo de Cristo, de que cada uno no tenga necesidad, en los cuales se congregan, los cuales se reúnen, y que todas las cosas puedan ser repartidas también justamente. Bueno, vamos a profundizar más acerca de esta enseñanza, de los recursos y todo eso en las enseñanzas siguientes, en los, en, en los próximos capítulos, porque ahí también se habla con mayor claridad con respecto a estos temas. Así que mira qué diversa, mira qué hermosa, mira qué congruente es la palabra del Señor, cómo el Señor también respalda a aquellos que se levantan, aquellos que deciden cumplir su ministerio, predicar la palabra del Señor, aquellos que toman la decisión de conocer más de Jesús, de instruirse más de Jesús, y cómo vas a también a tener la oposición, cómo vas a tener, porque creer que venir al Señor y que todo va a ser color de rosa es un completo error en el cual se ha caído en la actualidad, en la que todas las cosas van a ser bonitas. Por supuesto que no. Hay una oposición en la que también el enemigo utiliza personas, en la que incluso también en las autoridades, dentro de la iglesia, en cualquier ámbito, en cualquier forma, de cualquier medio, siempre vas a tener una oposición para cuando tú quieres
predicar, anunciar y ser usados por el Espíritu Santo. Ahora, no es que tengo miedo, es que no sé cómo hacerlo, no tengo suficiente estudio, pero tienes el Espíritu Santo. Aliméntate de la palabra del Señor, busca el rostro del Señor, ora y llénate del Espíritu Santo para que puedas, como dice allí, como lo hicieron los primeros cristianos, predicar la palabra con denuedo, con autoridad del cielo. Cuando tú te llenas solamente de estudios bíblicos, de predicaciones, cuando tú te llenas de videos, de conocimiento, solo estás adquiriendo un conocimiento limitado. Pero cuando tú vives, cuando tú realmente experimentas el Evangelio de Cristo y tomas las enseñanzas, las ejecutas, las pones por obra, eres usado por el Señor, entonces es lo que el Espíritu Santo puede darte autoridad cuando tú decides poner por obra la enseñanza, cuando tú te decides por no solamente adquirir conocimiento mental, ¿verdad? Cerebral, sino que también un conocimiento experimental en el que no solamente te quedas con lo que leíste, te quedas con lo que te dijeron, te quedas con lo que enseñaron, sino que vas más allá de poder tener un simple estudio, porque solamente estás adquiriendo información. Pero cuando tú lo pones por obra, además, adquieres experiencia, adquieres vivencia desde el primer plano, desde como primera persona. Entonces vas a anunciar, vas a enseñar, vas a dar a conocer lo que tú mismo has experimentado. Vas a compartir con otros. Dice allí que ellos lo que veían y lo que escuchaban y lo que experimentaron en Jesús, porque para que ellos hablaran de Jesús, ellos pasaron tiempo con el Señor, ellos vivieron con el Señor, lo vieron, a pesar de que Pedro lo había negado. Y luego, ¿verdad? Se arrepintió de eso y pudo experimentar que verdaderamente Jesús no solo murió, sino también resucitó y además hizo tremendos milagros, sino que también se le había delegado esa autoridad para que ellos pudieran ir y hacer lo mismo que Jesús hizo. Entonces ellos no pidieron en su oración que las pruebas fueran quitadas, que las pruebas pasaran, que cambiaran de ciudad para que nadie más los criticara, sino que ellos pidieron y oraron por valentía. Oraron y pidieron para predicar, para continuar predicando, a pesar de las dificultades, a pesar de las oposiciones, ellos pidieron poder continuar predicando de Jesús con autoridad del cielo, con poder de lo alto, con denuedo. Entonces, eso es lo mismo que hoy tú y yo tenemos que hacer. Vamos a vivir, vamos a experimentar las cosas malas, pero también vamos a poder ver la gloria del Señor manifiesta. Vamos a poder ver cómo Dios aún continúa haciendo milagros, continúa usando a sus discípulos, usando a sus siervos. Vamos a ver cómo el Señor continúa sanando, continúa haciendo milagros, prodigios, y te va a dar palabra elocuente, te va a dar sabiduría, te va a dar palabra de poder para que puedas estar enfrente de cualquier persona, aunque ellos vean cómo Dios te usa, cómo Dios se mueve a través de ti, cómo Dios eres el instrumento del Señor, a pesar de que vean eso y te cuestionen, el Señor te va a dar la valentía, la firmeza para continuar. Él te va a renovar las fuerzas, Él te va a consolar, Él te va a levantar, Él te va a proveer de todo lo que tú necesitas espiritual, emocional y naturalmente para que puedas cumplir el llamado de nuestro Señor, que es predicar y anunciar las virtudes de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios te bendiga, el Señor te use poderosamente, que el Espíritu Santo pueda llenarte de su unción, de su poder, de su valentía, para que vayas y hagas la obra que el Señor te ha encomendado. Así que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo.